Hola amigos, llegaron estas botas y las trajeron para achicarlas. Las personas en marca, yo no le, yo no la he visto a la persona, me la dejaron acá, pero yo no le voy a achicar todo eso. Lo que se le achica esto es un dedito. Miren, no se guíen por lo que le hacen las personas, porque ellos marcan a donde les llegan los dedos. Tienen que tener cuidado con eso, con lo que hacen las personas. Eso que está ahí está malo. Vamos a arreglar igual. También vienen los deditos marcados adentro, así que vamos a revisar esa parte. Esta goma es de TR, la puse al sol, está como pegajosa también, pero se tiene que enfriar. No vamos a limpiar nada acá. Vamos a aplicar PVC nomás y lo vamos a pegar con pegamento amarillo. Hay que desarmar esto para achicarlo. Y ahí lo voy a estar mostrando. Pero no es tanto lo que hay que achicar. No hay que guiarse por la marca. Ahí van. Trae un forre. Cuando se calientan los zapatos, se sueltan los pegamentos, ¿no? Ahí llegan los dedos. Está la marca, miren. Está la marca y hay un polvito ahí, ¿ven? Miren. Ahí llegan los dedos. Ahí llegan los dedos. Y la marca que hizo la persona está ahí. Si ponemos punta con punta, la marca la hicieron ahí. Pero está muy cerca. Después de la marca de los dedos, es un dedo de espacio que tiene que quedar para que el zapato no le quede chico. Entonces lo que voy a achicar yo es eso. Hasta ahí, ¿ven? Eso es lo que voy a achicar. Ahí le voy a dar la forma a la punta. Y vamos a colocar la misma suela. Trae un borde pequeñito que hay que arreglar esto. Ahí vamos a ver cómo lo hacemos. Pero no es todo eso, ¿ven? Ahí es mucho. Eso para que tengan precaución nomás. Esto no lo saco con la tenaza porque es blando. Se puede romper. Entonces con la manito nomás lo estiro, ¿ven? Este es el otro pie. Con un poquito de calor esto se empieza a soltar. Ahora estamos aprendiendo a achicar zapatos. Hay veces que quedan muy grandes los zapatos, muy grandes, entonces requiere achicarlo desde acá y desde acá. Pero esta bota es chica, así que está bien lo que vamos a achicar acá adelante. Para que no se guíen tanto por lo que le dicen. Hay que detectar todo eso. Y tienen que ir aprendiendo con el trabajo que yo voy subiendo. A medida que van llegando, ustedes van aprendiendo. No la vi la persona, pero dejó un papelito aquí, miren. Lo que hay que hacer. Cortar la punta y cambiar el taco, dice, miren. Ahí no tenía idea qué más. Vamos a tener que llamarle a la señora. Al otro, tacos acá en Chile ya no venden, ya cuesta encontrar. Así que lo vamos a dejar así nomás. Solamente vamos a achicar la punta, ¿no? El cambio de taco va a quedar así. Igual, ahorita la marca donde llegan los dedos, ¿no? Después de la marca de los dedos, un dedo de espacio y eso es lo que podemos achicar. No tanto como ellos se acercan a los dedos ahí y marcan, ¿no? Eso estaría mal. Para que tengan esa precaución. Para los que se decidan a achicar zapatos. Aquí encontré una horma que es una horma de chola. Más o menos en la forma de la bota. Vamos a tratar de subir el cierre. Ahí. Le falta, ven, miren. Llega a donde están los dedos. Con suela le vamos a agregar 1 centímetro más. Y vamos a ir moldeando esto para darle la forma. Para que podamos achicarlo.
Lo demás nos queda bien. Yo necesito arreglar la punta no ahora. Vamos a ir viendo de a poquito el proceso de esto. Cualquier horma que cumpla con las medidas de adentro, parecidas, ¿no? Y que me sirva para achicar, se puede colocar. Aquí me falta punta, ¿eh? Era más chica la horma. Con trozos de suela se rellena. Así como está en bruto, se van pegando las piezas, ¿eh? Todo igual. Y se van pegando con pegamento amarillo. Cuando le coloque dos, ahí le pongo un clavito como el que está ahí. Una puntita, ¿eh? Ahí uno le va a dar forma redonda, cuadrada, lo que ustedes quieran. Vamos a llegar hasta esa punta. Ahí lo vamos a redondear un poquito, porque está muy cuadrado. Ahí vamos a armarlo. Siempre se sacan todas estas piezas para armar, pero vamos a ocupar lo mismo que llevo acá. Porque por ahora no me queda líquido. Tendría que hacer, pero me falta solvente y pegamento. Y esto está pegajoso aquí, entonces tendría que sacarlo con el cuchillo. Vamos a dejar puesto lo mismo nomás. Se activa con calor eso. No con diluyente, esto con calor. Con calor uno le da forma y achica el zapato. Después pegamos la suela. Y nada más hay que hacer. Aquí le pegué la otra pieza. Y con el cuchillito usted le va dando forma. Se hace las dos al mismo tiempo, se van poniendo las piececitas y va quedando igual. Así se van arreglando la horma. Ahora hay que pulirlo con la lija de la máquina. Ahí uno le da la forma. Y hay que ir midiendo que queden iguales las dos. El ancho, el alto, todo eso. Hay que ir midiendo. Aquí tenemos ya el botín arreglado a la punta. Vamos a cortar la plantilla. Eso es lo siguiente que se hace. Cortamos la plantilla por el borde de la horma. Después que tengan la plantilla ya recortada, la horma ya va con la forma. Si se fijan que las dos queden iguales, la tienen que medir una con otra. Hay que pasarle vela para que no quede pegado por dentro. Si no les va a costar mucho sacarlo. Se le pasa vela o jabón. Jabón en barra. Así. Le aplicamos pegamento a esto, amarillo, a la orilla y empezamos a armar. Como no tenemos este material, vamos a dejar el mismo que tiene. Y lo vamos a armar y lo vamos a calentar. Para que tome la forma. Aquí le estoy aplicando el pegamento amarillo, ¿no? Toda la orilla. Y ahora la plantilla. Para que podamos armar esto. Ya amigos. Le aplicamos el pegamento. Ahora vamos a pegar el forro. Lo primero que tienen que tener es un alicate o una pinza. Como yo no estoy en el taller, no estoy en mi casa, estoy en la casa de mi hija, voy a hacerlo con el alicate. No hay otra herramienta acá. Acá hay menos herramientas. Al medio primero, se pinza. Después los lados. Tienen que hacer cuadrar los lados. Haciendo cuadrar los lados, los va a quedar esto más cerradito, ¿eh? Entonces, aquí hay que hacer pinzas. En la punta se toma, se tira, hacen presión con esa parte y hacia el lado. La pinza hacia el lado. De nuevo tiran hacia el lado. Ahí le dan la forma de la punta, ¿eh? La otra toman hacia el lado, ¿eh? Hacia el lado le hacen la pinza. Ahí, ¿eh? Esto debería el forrar puro forro, pero como no tengo de ese material, ocupé el mismo no. Después lo voy a calentar y se va a activar esto. Pero siempre se saca, ¿eh? Ahora lo estamos haciendo así. Hay más videos para que vean. Esto después se tira, pero hay que echarle pegamento. Y lo armamos ahí. No se va a entrar tanto, miren. Ya, pero eso no tiene nada que ver.
son milímetros que se entran nomás, mira, como menos de un centímetro. Es por la forma de la horma, pero está achicado, ¿no? Está achicado esto. Antes de hacer la segunda parte, tenemos que nivelar esto, sacarle las pinzas. Se cortan o se lijan ahí, que se empareje todo esto. Todo lo que encuentren que pueda molestar, se saca, ¿ves? Se limpia bien y de nuevo aplicamos pegamento. Ya amigos, le limpié un poquito la orilla del genderito este para que me quede espacio para pegar, ¿no? Entonces aplico pegamento en la orilla nueva. Uno lo arman con esos clavitos. Yo lo armo con pegamento primero, ¿eh? Le aplico pegamento y lo voy estirando y lo voy pegando. Yo les enseño cómo lo hago yo nomás, pues, ¿no? Ustedes verán si ocupan otra técnica. Aquí hay que esperar que se seque. Antes de cerrar, cuando esté seco esto, aplicamos pegamento aquí al medio para que quede pegado. Después hay que pasarlo por el fuego para que se active el material que está ahí dentro y quede duro. Ahí está listo, ¿no? Vamos a cerrar la punta ahora, vamos a calentar un poquito esto. Que se ablande un poco el material que trae dentro, ¿eh? Ya. Yo lo había calentado un poquito antes, así que con eso es suficiente. Hay que armar la punta. Lo mismo que hicimos delante. Al medio primero. Aplicamos un poquito de pegamento. Estamos trabajando con el líquido que trae la bota. Bien. Ahí hay que tirar al medio. Después de centrar al medio, ustedes tienen que hacer pinzas. Toman del lado y pinzas al lado contrario. Siempre al lado contrario, haciendo presión hacia el lado, ¿eh? Haciendo presión hacia el lado, tirando presión hacia el lado. Hay que cuadre la orilla de la suela, miren. Ustedes a lo mejor no van a creer que no se entra mucho esto, ¿eh? Porque por la horma, por las cosas que lleva dentro. Eso es lo que se entra nomás, ¿no? Se ve poquito porque era más bajo antes. Después martillan y tiran las pincitas hacia adentro, ¿eh? Y esto después queda así, ¿eh? Ahí queda achicado, ¿eh? Achicamos más o menos el dedo que les dije, ¿eh? Tiene una vira por la orilla. Eso tenemos que ver cómo la vamos a hacer. Como les digo, va por parte esto. Amigos, aquí en la cocina ustedes tienen que pasar el cuerito de esto. Esto le va a estirar los cueritos y va a activar el material que está dentro del pegamento. Y se va a endurecer. Eso es lo que les decía. Ahí se calienta, ustedes pueden calentarlo con fuerte, cualquier parte del zapato, en la cocina. Entonces ya vieron ya que se activó el pegamento de adentro con el calor de la cocina, ¿no? Ahora hay que trabajar en pegar la suela. Ahí vamos a ver cómo lo vamos a hacer por ese detalle que tiene por la orilla, ese borde. Vamos a marcar donde llega la bota y vamos a separar esa pieza que tiene ahí, que es un borde finito que lleva. Lo voy a separar aquí con el cuchillo, ¿eh? Sí, es blando. Es como estar descarnando esto. Ahí mismo es la vira que lleva esto. La corté, estaba pensando en darle la forma aquí. Así, ¿ven? Es mejor que la cortemos y le damos la forma así. Porque después al pegar hace como mucha fuerza. Y no toma la forma. Ahí va a quedar, ¿no? Entonces la siguiente parte es aplicar PVC. Porque este material es de TR.
y después pegamento amarillo. Ahí lo vamos a dejar. Este es el modo de como yo lo hago, ya amigos. Si ustedes tienen otro pegamento, usan el otro pegamento. La forma de hacerlo, esta es la forma que yo lo hago. Pueden copiarla, hacer lo mismo que hago yo. Como les digo, cada zapato es distinto. Se trabaja de distinta manera. Ahí. Estamos poniéndole la vira, la misma vira. Que se seque y le aplicamos pegamento amarillo. Lo sequé un poquito con el secador, vamos a aplicar pegamento amarillo. Ahí, estando listo esto, empezamos a pegar la suela. Ahí la preparamos, ahí les voy a enseñar. Estamos achicando la suela ahora. Hay cambios de base que yo lo he hecho así, le he sacado las viras, las piezas que lleva y las he achicado. Esto lo vamos a dejar acá, que se seque. Ya amigos, esto se secó. Vamos a pegar esta vira. Acá no tiene pegamento, entonces vamos a juntar esto para calcular dónde va a ir pegado esto. Tampoco vamos a calentar. Es para que se sostenga donde yo tengo que achicar. Ahí ven. Ahí le vamos dando la forma. Después calentamos para sellar esto. Ahí ven. El otro lado. Aplicamos el corte y apretamos ahí. Ahí tiene que quedar. Entonces le vamos a echar aire caliente. Eso no es. Presionamos ahí. Ahora vamos a lijar el cuerito para que esto quede pegado ahí. Ya tenemos pegado esto, lijamos un poquito acá encima. Vamos a aplicarle PVC. Acá también. Después que se seque un poquito, aplicamos pegamento amarillo. Esto va a ir pegado nomás. No tienen que calentar en la cámara de aire, se tiene que secar solo así. Ahí, vamos a esperar un ratito para aplicar el pegamento amarillo, el pegamento de contacto. Esto lo hago con las gomas de PVC o con las plantas que ya se seque un poquito. Vamos a aplicar el pegamento amarillo ahora. Ahí ven, acá vamos a hacer un relleno para ponerle al medio porque el otro se lo sacamos, ¿se acuerdan? Queda un espacio ahí. Puede ser un cuerito grueso. Les voy a mostrar cómo se llena la botellita. Con cuidadito tienen que llenar de a poquito así, ¿ven? Si se tapa la botellita se va a rebalsar esto. Ahí que vaya entrando. Tiene que entrar en el agujerito este. Ahí se va llenando de a poquito, ¿ven? Ahí estoy cargando la botellita con pegamento. Hay que agitarlo bien, que se quede, que revolverlo bien. Sobre todo este pegamento, el pegamento amarillo. Que trae unos compuestos dentro, tienen que revolverse bien. Entonces antes de llenar la botellita, ustedes tienen que moverlo así. Así, fuerte. Bien revuelto, bien revuelto. Y ahí va a quedar como más oscurito. Para que pueda pegar bien los zapatos, si no, no les va a pegar bien. Tiene que estar bien revuelto. Cada vez que ustedes saquen pegamento, hacen eso. Vamos a sacar un pedacito de lefa para ponerle la bota entre medio antes de pegarla.
Va a ir ahí entre medio de eso. Ahí. Ahí está listo, lo vamos a pegar. Hay que ponerlo al centro. Ahí, ¿eh? Esto le va a dar firmeza. Vamos a esperar que se seque esto. Uno se le pega los dedos, miren. Ahí. Vamos a hacer la última parte, amigos. Hay que calentar un poquito esto porque lleva toda la tarde secándose. Yo lo calenté un poquito antes para acortar esto, pero se calienta, ¿eh? 1 minuto, 2 minutos. Lo calientan así. Ya estando tibiecito esto, lo ponemos, centremos aquí la punta, que no quede corrida, que se junten. Ahí. Esta es la planta, la base de TR. Le apliqué PVC y pegamento amarillo. Ya cuando se cristalice, esto queda firme. En caso se llegue a despegar por cualquier motivo, hay que coserlo, pero costuras finitas. En realidad no lo coso nunca, pero si llega a pasar, a lo mejor está pasando, pego. Igual le inyecto algo, un poquito de pegamento y si es que se despegó. Cortemos. Bueno, aquí vamos, mira, ahí se está soltando el pegamento, ¿eh? Es bien complicado pegar esto. A lo mejor vamos a tener que coserlo. Ahí pulí uno para ver si había quedado abierto, pero está cerrado. Por el momento está cerrado. Mañana le voy a hacer un poquito de fuerza. Si se llega a abrir, voy a tener que coserle la puntita así, de refuerzo. Pero está pegado, ¿eh? Falta la pintada nomás. Le vamos a retirar la horma. Ahí sale la horma, ¿eh? ¿Ve que la habíamos rellenado? Para darle la forma. Ustedes aplican suelas. También pueden ir aquí encima. Y esas se pueden estar sobrepuestas y se pueden sacar. También puede ir en el talón un trozo para alargarla. Así uno le da la forma. Ahí está armado, ¿eh? Ahí está la punta. Tocamos adentro, está parejito. Este es un vía 1. Ahí está chica la otra. Está lo que quería la clienta. ¿Ya vieron cómo lo hice? Aquí está terminado el trabajo, pero no piensen que esto es fácil. Pegó el otro, ¿no? Este fue el segundo que le apliqué pegamento, pero ahí se despegó. Entonces vamos a tener que recurrir al crochet, porque ya no podemos, no se va a pegar con nada. Aplicamos PVC y una costura. Una costura, como este lo añadí más acá, esto se puede salir. Sí, se está soltando. Vamos a pegar bien. Encima de la virita que yo recorté, voy a hacer una costura. No importa que el hilo se corte al caminar por el otro lado, acá. El hilo va a seguir afirmando igual que un clavito. Va a seguir haciendo fuerza cada hebra de hilo que yo estoy colocando acá. Entonces el trabajo va a quedar bien igual, ¿ya? Así que no se preocupen de eso. Este tipo de material, si le ponen media suela de goma, también se despega. Hay que coserlas. Son materiales bien complicados. Pocos, pocas personas lo van a poder arreglar.
Y aquí le estamos dando solución. Por eso les digo, no le saquen el pegamento anterior a las suelas, a estas. Le aplican el PVC y el pegamento amarillo. Pero aquí donde yo añadí la pieza, tuve que lijar, pues, entonces quedó sin pegamento anterior. Salvo que tengan el pegamento para pegar el TR, un pegamento bueno. Acá yo no tengo. Me lo arreglo así nomás. Aquí ya estamos terminando. Voy a retroceder. Esta es la segunda puntada. Ahí. Cortamos. Solucionamos el problema de la vira que se está despegando. Ahí está la costura. La otra parte quedó firme porque está pegada encima del pegamento anterior. Y ahí le apliqué los dos pegamentos míos. Así que hasta ahí no lo vamos a dejar. Vamos a limpiar y a pulir lo que falta. Ahora voy a coser el otro que ya le saqué la horma. Amigos, el achicado de los botines está listo. Así nos quedó. Está listo para entregar.